Bienvenidos al Bibliófilo. Vamos a continuar con otra de las obras ganadoras del premio Alfaguara de novela del 2000 en este caso. Se trata de Las últimas noticias del paraíso de Clara Sánchez. Esta obra, a pesar de ser una de las ganadoras, no resulta contundente. La historia se desarrolla de manera calmada, como si no pasara nada, con unos puntos de vista bastante interesantes. Sin embargo, esos puntos de vista y una concepción de la vida y del trabajo, de la sociedad y de la clase media, no se logran articular en la historia de una manera agradable. No nos logra transmitir un mensaje claro. Quedan como eso, unas últimas noticias poco articuladas. Y lo que en un principio había sido agradable, como el contar pausadamente la historia, al final se desarrolla, y como lo dice en la contraportada, se da como con un golpe de suerte, algo que para mí no resultó adecuado. Sin embargo, como lo veíamos en Luigi Pirandello, la realidad a veces no es muy verosímil. Se dan estos golpes de suerte, pero aún así, quisiera que de pronto alguien lograra dejarme en los comentarios cuál es el objeto de esta narración, ya que no logré captarlo. Ya que en la obra se llega al clímax contándonos sobre el golpe de suerte que tiene el protagonista Fran, donde se van a ver resueltos los temas del dinero y los temas del amor. Pero como les digo, se desarrolla muy al final, en los últimos capítulos, de manera apresurada y por lo mismo, pues deja un sinsabor. Bueno, creo que arranqué por las críticas y posteriormente voy a destacar algunos puntos que me parecieron relevantes y pues digamos que dejaría para el final lo bueno. Dentro de la crítica se puede mostrar que la obra desarrolla algunos temas interesantes que pudo haber explotado, como son los misterios, como podrían ser los mismos dilemas de la clase media que sufre y que se ve ahogada entre las posibilidades de gozar de beneficios y no tener el tiempo o el dinero para lograrlos. Creo que la obra se conforma con los puntos de vista relacionados con el tráfico de drogas y con dinero sospechoso, pero no nos cuenta gran cosa. Quedan como un decorado que no desarrolla ni nos va a mostrar nada sobre la sociedad. Queda demasiado oculto y se pierde pues el objetivo. No sé si de pronto por la época en que se escribió era riesgoso hablar de esos temas, pero creo que en la actualidad se explotan de mejor manera estos hechos que pudieron haberse trabajado, desarrollando estos misterios, ya sea del tráfico de drogas o de los golpes de suerte que se dan con el dinero mal habido. En general, no hubo noticias del paraíso. No nos contó las vicisitudes que sufre la clase media, ni la clase que se acomoda al dinero fácil. Queda contado muy de pasada. Pero bueno, con respecto a las cosas que sí se encontraron un poco mejor desarrolladas, no dejo aquí de encontrar una gran confluencia de temas con la ganadora del premio Alfaguara del 2021. Se trata de la obra Los Abismos. A continuación voy a mostrar algunos de los puntos de confluencia que logré encontrar. En primera instancia tenemos la perspectiva infantil. En Los Abismos era netamente infantil, mas sin embargo en esta es una perspectiva más adolescente. También nos va a contar de los aspectos familiares, hablándonos del padre y de la madre. Lastimosamente no lo desarrolló de mejor manera, pero este punto de vista sí resulta bastante envolvente. Nos hace pensar en nuestra propia adolescencia, así como lo logró Los Abismos con nuestra infancia. Y para mostrar precisamente esa añoranza que crea en nosotros, esa nostalgia sobre nuestra adolescencia, aquí se plantea de manera mucho más profunda. Porque estoy en el tiempo de la añoranza. La añoranza de deseos que no tuve. Ahora querría haber deseado subir a algún monte como ese y haber sido más ambicioso y haber amado como entonces no supe amar. Es muy triste eso que dices, dije, porque significa que ahora no quiero cosas que está en mi mano conseguir y que querré después. Aprovecho este pasaje para mostrar pues también el uso que hace la autora, Clara Sánchez, al no separar los diálogos con los signos que normalmente se hace, de pronto tratando de emular a otros escritores más famosos. Sin embargo, estos puntos de vista con personajes alternos,
con los cuales el protagonista Fran tiene contacto, van construyendo la idiosincrasia, van dándole forma al pensamiento, pero lastimosamente esa forma de pensamiento no resultan articulados con el final. Eso en mi concepto. Otro de los puntos de confluencia con Los Abismos es que se presenta un hecho misterioso. En Los Abismos sí se profundizó y se le dio forma, mientras que acá, con los hechos de esas desapariciones o muertes, pues quedó como una anécdota, no se logró articular. Sin embargo, es un aspecto que muestra esa confluencia entre las obras. Una mujer muerta, repitió. Sí, contesté. ¿Y qué tiene eso de particular? No te comprendo. ¿Es normal ir encontrándose cadáveres por ahí? Otros no, pero este sí. Cada cierto tiempo, pongamos una vez al año, alguien ve a la muerta del lago. ¿Es posible? ¿Cómo es que nadie me ha hablado de esto? Cuando se encontró esta parte en la obra, pensé que iba a desarrollarlo y me sentí muy intrigado. Sin embargo, la decepción también fue grande al encontrar que las desapariciones pues quedaron difuminadas, se perdieron. Creo que es una oportunidad que desaprovechó la autora. Otro de los puntos de confluencia, y no sé por qué se presenta así, son los casos de infidelidad de las mujeres. No sé por qué se plantean tanto en la literatura. Debe ser porque en la vida real los hombres que se enfrentan con la infidelidad son mucho más comunes, pero me causó curiosidad encontrar tantos casos de infidelidad femenina. En este caso nos cuenta pues los amoríos que tiene la madre únicamente como diversión, ya que posteriormente su padre los va a abandonar y casi que podría excusársele a la madre las infidelidades que cometió. Frente a la ausencia de los padres, así como en Los Abismos, se halla de manera latente. Veamos estos apartes. Mi padre no se enteraba de nada. Nuestra casa era una escala entre viaje y nunca fue a ver a mis profesores ni llegó a conocer bien a los vecinos. Los confundía unos con otros. Formaba parte del reducido grupo de personas que vivían allí, pero a los que no se veía nunca, frente a los que se veían constantemente. Esta parte la resalto porque nos plantea precisamente esa ausencia de los padres, que así sea por trabajo, pues dejan ese hueco inconfundible en sus hijos. Y a la madre que estando presente, y que también nos va a contar de algunos de sus vicios, pues también va a reprocharle su ausencia, aunque estuvo presente. Me parece que estos aspectos de confluencia con Los Abismos, de nuevo, son, no sé, un paralelo que se da de forma tan evidente que no hago más aquí que presentárselos. Y finalmente, frente a Los Abismos, que nos presenta imágenes o fotografías mostrando esa relación o esa profundidad que da la imagen, ese abismo, contando nuestra historia. Acá, en esta obra, no se nos presenta con fotografías, pero sí con aspectos un poco más habitacionales, como nos los decía Bachelard, en donde nosotros vamos dotando a las cosas de nuestro ser. Aquí hay dos ejemplos que me parecieron muy bien elaborados. Como seres de la misma especie, que más o menos tenemos las mismas costumbres, podemos impregnar los interiores de nuestras casas de olores tan diferentes, de ambientes tan distintos, usando electrodomésticos y muebles parecidos. Me parece que esta reflexión de verdad es muy profunda. Nos muestra que de verdad dotamos a nuestras cosas de nuestro ser. En este ejemplo, de los olores. Y es una reflexión bastante profunda, que invita a la ensoñación. Nos hace preguntarnos sobre todas las cosas a las cuales vamos impregnando de nuestros olores. Y asimismo tenemos este otro pasaje donde la presencia que dejamos en las cosas inanimadas queda latente. Hay el reposo del último instante del último día. Las toallas y el juego de café y todo lo demás están aquí conmigo, pero son anteriores a mí. Contienen el secreto de todo el tiempo que no los vi y que no sabía que existían. Estos objetos, aun habiendo asistido a los secretos de Eduardo, no pueden revelarme nada. O puede que ante su revelación me encuentre ciego y sordo. Y es que nos habla allí de la ropa dejada y cómo esa ropa dejada sabemos que perteneció a alguien. Y ese saber que perteneció a alguien lo va dotando de su ser. Y por eso vemos que esa chaqueta en particular o esas toallas son de esa persona. Esos aspectos de confluencia son bastante entretenidos. Y también la historia que nos va a hablar de amor, pues me hace recordar un aspecto de Son de Mar, del que hablamos en una ocasión anterior, y que nos muestra el poder del amor, cómo es evocador. Era como si alguien me llamase desde aquí,
No sé cómo explicarlo, como si alguien aquí estuviese pensando en mí con mucha más fuerza que mi marido en Taiwán. Y cuando Eduardo en el parque fue hacia mí y me habló, pensé que era él. Esta imagen logra evocarnos cómo el amor, en este caso de unos desconocidos, se da en un plano de existencia diferente. Y por eso ese llamado fuerte, así como el llamado de los náufragos del son de mar. Eso es lo que me lo hizo recordar y por eso se los presento aquí. También voy a destacar acá todo el aspecto del amor que se desarrolla en la obra. Tiene unas reflexiones interesantes. Por ejemplo, veamos esta. Que en el amor hay intensidad, pero no igualdad ni semejanza de sentimientos. Se puede fantasear con experimentar las mismas sensaciones, pero ¿cómo estar seguros de que son las mismas y en el mismo grado? Y es que nos habla aquí de la reciprocidad del amor, y por eso siempre va a haber como un misterio frente a lo que siente la otra persona, si está tan enamorada como nosotros. O también un aspecto del amor, pues que se presenta de manera clara, en que el amor, así no sea por motivos puramente sentimentales, también queda patente, así sea el amor al poder que tiene otra persona. Y no es lo mismo, quiero decir que si no amas el poder en general, sino el poder de una determinada persona, es porque también amas a esa persona con su poder, como a otros se les ama con su belleza y a otros con su sabiduría. El amor es lo menos puro y objetivo del mundo. Al amor le gustan los brillos, los adornos, la chatarra, los reflejos cegadores de los falsos espejos. Digo sin citar la autoría de alguien. Se destaca porque estas reflexiones de verdad sí son interesantes, son profundas, pero insisto en que lastimosamente no se usaron de la mejor manera para el desarrollo de la obra. Termino con este pasaje que pareciera englobar lo que es en general la obra. El fondo no se veía la superficie, y se continúa viviendo en la superficie, no en el fondo. Así que el de la tintorería había muerto y su mujer estaba en la cárcel, y esto a la vida no le afectaba. La pizzería Antonio seguía estando hasta los topes de gente y la tintorería abierta, y en los demás locales se entraba y se salía como si no hubiera pasado nada. Realmente se nos muestra así. La obra no profundizó, se quedó en la superficie, nos contó sobre las muertes, las tragedias y los encierros, pero la vida sigue así y pareciera que no pasó nada. En general, la obra resultó no siendo ni de misterio ni de amor, a pesar de que tenía los elementos para trabajarlos. Esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes. Quisiera que me compartieran sus comentarios. Si alguien lee la obra y de pronto no está de acuerdo con mis apreciaciones, me gustaría que lo dejara en los comentarios para de pronto entender un poco mejor por qué esta obra resultó ganadora en ese premio, si de pronto para mí no resultó tan contundente. De pronto me pueden ayudar a entenderlo. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.